Listo. Perdón, Luis Miguel. Sí, no entraría como aula invertida. Tiene como varios lucecitas de aula invertida, porque tú dejas instrucciones, solucionas dudas y demás, pero sí hay un papá que está diciéndole al hijo lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Si el alumno fuera autodidacta, si el alumno se organizara, si el alumno leyera el material, si el alumno hiciera su propio proceso cognitivo, sí estaríamos hablando de aula invertida. Pero aquí hay un papá que o lo hostiga o le dice qué hacer y cómo hacerlo o le explica. Y aquí en aula invertida no hay explicación, o sea, no hay cómo vamos a dar el tema. Solamente es, ustedes lo revisan, ustedes lo ven y soluciono dudas solamente. ¿Va? Muy bien, gracias. Muy bien. Yo Pues, me hice una pregunta, perdón. adelante. Entonces en preescolar no se puede dar la aula invertida. Por ejemplo, en preescolar, sería cuestión de que la maestra les diga a los chiquitines, vamos a ver, por ejemplo, el tema de transporte, el alumno investigue qué es el transporte, cómo es el transporte, o sea, que ya sea como un investigador, como el alumno a lo mejor no tiene tanto acceso a la computadora, papá y mamá sí le pueden como facilitar videos y demás, pero no explicarle, sino solamente facilitarle el material. En aula invertida, el maestro facilita todo el material. Por ejemplo, te da las ligas de lectura, te da dónde busques, dónde consigues la lectura y demás. Y solamente cuando se reúnen a la clase soluciona dudas. Entonces en preescolar se podrá llevar si, pues si hay un papá que solamente le comparta la tecnología al niño para que él se haga como investigador y de esta forma el niño aprenda, pero sí sería muy complicado pues aula invertida en preescolar, ¿no? Es por eso les digo que este modelo, aunque es muy importante, muy bueno, eh, pues no aplica para todos los niveles. Más bien yo lo vería como en licenciatura, que ya son como más responsables y autodidactas, que ni siquiera en bachillerato, porque en bachillerato no tienen como esta cultura de la lectura y de la organización. Sheila, tu manita está levantada. ¿Quieres aportar algo? Sí, continuando con este tema que estaba usted hablando, yo también soy de preescolar y quería precisamente preguntarle, a ver si esta situación aplicaba al aula invertida. También remontándonos cuando estuvimos trabajando en línea, en mi escuela yo les dejaba los links, a los papás para que se los reprodujeran a sus hijos de algunos videos. Por ejemplo, estábamos trabajando la letra S y les dejaba un video de cómo se hacía el trazo. Y previo a la clase lo tenían que ver los niños. Al entrar a la sesión de Zoom, yo les preguntaba, ¿quién sabe cómo se hace la letra S? Y al compartir pantalla ellos tenían que hacerla. Entonces, ahí ellos ya traían como una especie de investigación, aunque yo era quien realmente les mandaba el link. Aplica ahí como aula invertida. Sí, ahí aplica una invertida, ya que tú no estás explicando la clase, les estás dando la actividad y los estás como motivando a que ellos sean los autodidactas, que ellos sean los autogestivos, que ellos hagan su investigación, que ellos pues generen todo este tipo de cognición. Tú no tienes como esa responsabilidad, solamente resuelves dudas aquí. Entonces, el alumno ya viene con una serie de dudas sobre el tema que no comprendió y se le aclaran en clase solamente. Entonces, sí, Ok, muy bien, gracias. de nada, recuerden que este modelo, al igual que los que vamos a ver, está centrado totalmente en el alumno, que era el objetivo, que toda la atención fuera el alumno, no el maestro dando la clase como una diapositiva, sino que el alumno hiciera todo para que el maestro solamente rescatara. Y la queja del alumno es, mi maestro no hace nada.
Mi maestro me deja hacer cosas, pero él no hace nada. No entienden esta parte de que se llama aula invertida. Bueno, continuamos entonces, Sheila. ¿Tienes la parte de modelo basado en competencias? Sí, nada más estoy desde otra computadora donde no tengo mi presentación. ¿Le puedo reproducir el video que le había mandado? Ya ve que no sabíamos si me iba o no conectar. Sí. Sí, ok, entonces se lo voy a compartir. A ver si se alcanza a ver que estoy compartiéndola. Sí, sí te ves. Ah, ok. Si no se escucha, me dicen, por favor. Claro que sí. No se escucha. Sí. Muy buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre el tema del modelo educativo basado en competencias. Bueno, a continuación les voy a exponer y les voy a presentar mi exposición. Primeramente, es importante saber qué es una competencia. Una competencia es un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos. Esta definición la localicé en el programa de educación preescolar del 2004, que era en el que utilizábamos las educadoras, porque su servidora es educadora de preescolar, utilizábamos en el 2004. Por eso se me hizo muy pertinente tomar esta definición, que aquí lo que más que nada lo que nos trata de señalar es que la integración de estos conocimientos, de estas actitudes, habilidades y destrezas, nos van a permitir poder desempeñarnos de manera exitosa en distintas circunstancias que se nos presenten, pero para esto deberán ser integradas armónicamente. Otra definición que encontré muy interesante es de Chomsky, de 1985. Él define competencia como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. ¿A qué nos hace referencia Chomsky? Pues a que la suma de capacidad y desempeño nos da la integración de estas que permite realizar una actividad de manera adecuada, es decir, nos remitimos a la misma definición anterior, ambas, en este caso, él especifica capacidad y disposición, se necesitan de ambas de manera adecuada. Escolar, construir un espacio que contribuya al desarrollo integral de los alumnos y alumnas mediante oportunidades de aprendizaje que les permitan integrar sus aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano. Es decir, un ejemplo que se me viene a la mente
es, por ejemplo, la competencia de que el alumno sea capaz de resolver problemas. Para que un alumno sea capaz de resolverlos, pues necesita de varios con números, el tener la capacidad de analizar un problema, el saber escoger entre diversos procedimientos y saber escoger entre ellos cuál será el más adecuado para resolverlo. Y si no el más adecuado, entonces el que sí nos lleve a la respuesta correcta. Y por último, pues obtener un resultado confiable, ¿verdad? Entonces, una competencia además implica el desarrollo o la integración de varios conocimientos desde previos hasta los mismos que se van aprendiendo. En el ámbito educativo deberá tenerse presente que una competencia no se adquiere de manera definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a irla desarrollando a lo largo de nuestra vida. Siguiendo con el ejemplo de la resolución de problemas en un niño, en el caso de preescolar, a lo mejor un chaparrito puede resolver problemas con cantidades muy pequeñas, a lo mejor hasta menores a 20. En primaria, desarrollará esta competencia. ¿De qué manera? Pues de una manera más compleja. A lo mejor sus maestros le enseñarán ya a sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. Y entonces una resolución de problemas ya podrá ser resuelta de manera más compleja. En secundaria, entonces ya está con ecuaciones, etcétera. Así sucesivamente, esta competencia se va desarrollando a lo largo de la vida y no nada más dentro del ámbito educativo, también dentro de su vida social. De eso se trata, que después estos aprendizajes aprendizajes, habilidades, destrezas, que son una competencia, el alumno los pueda desarrollar en su vida cotidiana, que el saber resolver un problema no sea solo dentro de la escuela, sino que vaya a la tienda y él pueda sacar la suma del costo de todo lo que compró, o que sepa cuánto le van a regresar de cambio. Entonces, estos aprendizajes están siendo significativos y ya una competencia está entrando, ahora sí, en el ámbito social. Lo que aprendió dentro de la escuela sale a llevarlo a cabo en su vida cotidiana. Centrar el trabajo en competencias implica que el docente busque mediante el diseño de situaciones didácticas que impliquen desafíos para los niños y que avancen paulatinamente en sus distintos niveles de logro para aprender más de lo que sabe acerca del mundo y para que sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas. Aquí, por ejemplo, en estas imágenes de dar a entender como una competencia que se empieza a desarrollar de chiquitos, que es, por ejemplo, la búsqueda de información en diferentes fuentes o la lectura misma de un cuento. Más adelante, desarrollando esta competencia, pueden llegar incluso a ser hasta editores, ¿verdad? Entonces, aquí es una manera todavía más clara de poder entender cómo una competencia se va a ir desarrollando y finalmente hasta nos forma como profesionales. Bueno, por último, aquí les presento la bibliografía de cual me estuve basando para poder presentarles mi exposición. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, maestra Cristina. Tengan una buena. Muchas gracias. Listo, gracias, maestra. Gracias. Este modelo de competencias, ay, perdón, hay una persona esperando. Les comentaba, este modelo basado en competencias es el que está como más
permitido o más aceptado realmente en la comunidad educativa, ya que tiene diferentes factores. Agarra un poquito de aula invertida, agarra un poquito de la escuela tradicional, que obviamente se enfoca en el constructivismo y aparte, pues tiene como el plus de buscar que está centrado en el alumno totalmente, ¿sí? Entonces, este tipo me imagino que la mayoría de ustedes maneja aprendizaje basado en competencias, ¿no? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra, es Gracias. correcto. Entonces, es la indicación de la Secretaría de Educación, de hecho, que todos los alumnos estén aprendiendo en el modelo basado en competencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el alumno, vamos a hablar ahora de lo negativo del basado en competencias. El alumno no puede ser como no promovido, ya que el maestro se ha dado a la tarea de buscar estrategias y estrategias y estrategias para, para lograr el aprendizaje del alumno, ¿sí? El maestro, pues si yo veo, por ejemplo, que Gustavo no va al mismo par, ¿sí? Que los demás compañeros, pues yo voy a buscar de qué forma voy a apoyar a Gustavo para que él vaya al mismo camino que sus compañeros. Este modelo basado en competencias promueve o no promueve, lo más importante no es la calificación, sino el aprendizaje. Y si el alumno aún no llega a la competencia, pero se encuentra ya en proceso, pues se evalúa como si el alumno lo hubiera alcanzado, ya que se encuentra en esta parte de la competencia. Para ello es importante una evaluación primaria para ver cómo está el alumno, una evaluación media para ver cómo va avanzando y una evaluación final para ver cómo entregamos al alumno. Y si consideramos que el alumno no ha adquirido la competencia, se habla con los padres de familia para ver si es posible que repita el ciclo escolar, pero si los padres no lo permiten, pues no se reprueba, bueno, no se promueve al alumno. Eduardo, te escucho. Eduardo. Sí, bien. Aquí se involucran varios factores. Primero, el ámbito familiar. Desde la familia, como decía anteriormente, primero buscan la codependencia del alumno, bueno, la dependencia del alumno con el maestro, descargando toda la responsabilidad del maestro acerca de su aprendizaje, sin enseñarles lo básico al, al alumno, bueno, en este caso al niño como, mm, ahora sí que valores, conocimientos de la vida, y descarga todo en el maestro, pero también en la política vemos que cada cambio de sexenio es un cambiadero de, de leyes. La ley de educación se modifica cada vez, entonces el alumno quizás a veces se está adaptando a un sistema y el año siguiente se lo cambian totalmente, no le da seguimiento al anterior y no entra en vigencia al ciclo al que viene entrando, sino que sobre la marcha le va cambiando constantemente. Por eso también la desventaja de educar para la vida, del modelo educativo basado en competencias, ha fallado desgraciadamente por esa situación, porque siempre no acabamos de adaptarnos a un sistema cuando ya se cambió el sistema totalmente y tenemos que hacer nueva adaptación, nueva capacitación, nuevo todo, y el alumno es el más perjudicado en este sentido. Sí, realmente es muy cierta esta parte en que el alumno tiene que adaptarse porque son cambios y cambios y cambios, pero siempre va a estar
como esperado que el alumno aprenda, enfocado. Y como lo volvemos a comentar, el modelo está muy bonito, pero también es compromiso del alumno. O sea, en este tipo de aprendizaje, si me está costando trabajo aprender de esta forma, pues yo busco herramientas y busco estrategias y pido apoyo, pero el alumno no entiende, no entiende, no entiende y entonces pues no entiendo y ya, ¿no? Busco que el maestro lo solucione y como este es más trabajo para el maestro tiene que buscar estrategias y el maestro tiene que ver de qué forma lo apoya y si ya le dejó tarea extra y actividades extras y si ya le dejó, ya habló con los papás y ya le pidió apoyo, en este sí intervienen los papás de que, papá, por favor, tales actividades que las haga en casa, este trabajo más, y entonces el papá dice, pero ¿por qué mi hijo tiene que hacer tanta tarea? ¿No? Y así, ¿no? Poco a poco. Y como no los puedes no promover o no reprobar, pues entonces, pues el alumno dice, pues sí aprendí, ¿no? Y, y aunque es un modelo que para mí es muy buen modelo, si no se sabe llevar, pues no se le va a explotar lo suficiente y el alumno se va a quedar perdido entre la nada, ¿va? Sí, aquí tiene que ver mucho la continuidad también, la continuidad en un modelo educativo. Sí, claro. Como les comentaba, no estar cambiando de modelo. Imagínense un modelo por competencias y luego lo cambian a escuela tradicionalista, pues, y luego se cambia a lo invertida, el alumno trae un descontrol. Pilar, te escuchamos. Gracias, Eduardo. Incluso retomando lo que decía Eduardo, en la cuestión de que, bueno, la reforma para la educación básica, se va hablando de que se va profundizando, digamos, en el conocimiento, como lo decía la compañera que acaba de exponer, en el que ahí están las competencias y hay que desarrollarlas a lo largo de la vida. Sí, pero por niveles se va profundizando. Entonces, se supone que ya con la integración de todos los niveles de educación básica, pues tendríamos que tener ese alumno. Y coincido que efectivamente, cuando apenas están haciendo cambios, modificaciones, bueno, vienen por la cuestión de la política educativa, que ahí nosotros pues no tenemos injerencia finalmente y que bueno, muchas veces pasamos solamente a ser meros reproductores de lo que se nos está dando. Gracias. Gracias, Pilar. Sí, y que son capacitaciones también para ustedes y un modelo nuevo para ustedes. Si apenas se está manejando el modelo y ya cambian, ¿no? Ya ahora es por competencias, pero ahora ya se puede hacer tal cosa. Por competencias, pero ahora ya se autoriza tal cosa. Entonces, pues a los maestros desafortunadamente, que son los que llevan este ritmo, son los que se tienen que estar capacitando y en un momento, pues ya el modelo de competencias se vuelve una locura, porque qué tanto puedes, qué tanto no puedes, y luego los papás se enteran y luego que no, que sí lo tienes que hacer, que la tarea, que todo se realice en el salón y que vamos a ver en qué momento te encuentras y que vamos a trabajar con esto y que nos vamos a enfocar en ti y entonces se vuelve una responsabilidad del maestro y no tanto de la triada que es el alumno, el padre y el papá. Siempre ha sido una triada y ahora solamente es el maestro. Carlos, te escuchamos. Sí, como comentaban los compañeros, estos cambios que no dejan de pasar. Cuando estaba Peña Nieto, llegan estos aprendizajes clave y competentes para la vida. Y ahorita que entró este López Obrador, ahora ya son los aprendizajes sustantivos, ¿verdad? Entonces ya son otros aprendizajes, ya descartas un poco aquellos, ahora trabajas con estos y pues sí suele ser algo confuso, ¿no? Creo que es para los docentes y pues para los chicos mucho más, ¿no? Para los alumnos. Entonces sí, es muy complicado, ¿no? Trabajar con estas maneras tan cambiantes, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Carlos. Sí, que apenas vas agarrándole como el sabor cuando ya cambia la propuesta o ya se permiten diferentes cosas y pues ya también a ti, maestro, te cambia todo el escenario y el alumno también, ¿no? El alumno muchas veces cree que no hace nada y que no sabe nada y que no está aprendiendo nada porque no está siguiendo el modelo como debe de ser. Va. Eduardo, tu aportación y ya continuamos con la última exposición, ¿va? Eduardo.
Te escuchamos. Sí. También muchas de las veces nos presentan modelos, bueno, en este caso por competencias, ahora que también tenemos que ver lo que son los canales de aprendizaje, pero bueno, yo soy de secundaria. Tengo 50 minutos para atender al alumno en el día. Quizás a veces es difícil detenerme en algún tema, en alguna situación, para personalizar la educación en un grupo de más de 40 alumnos. Entonces también están pintando un escenario para la educación personalizada cuando esta no es posible. Gracias. Sí, y que realmente el compromiso que se debe de tener para poder dar el constructivismo, perdón, es que estaba leyendo el otro tema, en las competencias, el compromiso que deben de tener, como les comentaba, esta triada y también la institución con ustedes como docentes, porque no es lo mismo capacitarte para una cosa y luego te capacitan para otra y luego te capacitan y entonces ya se pierde como el objetivo del modelo y al alumno tampoco le queda clara cuál es el modelo y si no hay un seguimiento en este modelo, pues se pierde. Y aparte, pues haga o no haga, voy a pasar, así que como les digo, esta parte de la cultura, esta parte de las estrategias que nosotros como estudiantes debemos de tener, esta es la parte que nos falta desarrollar y que también es trabajo del maestro y que cada cambio de gobierno y que cada nueva, ahora le vamos a modificar tal cosa y ahora van a poder hacer tal cosa y ahora sí se puede reprobar y ahora no se puede reprobar y ahora sí se puede dejar tarea. Ahora todo se hace en el salón y entonces se vuelve como más confuso toda esta parte de la educación. Y que a lo mejor el objetivo de aprendizaje, pues entre que voy a ver cómo lo doy y cómo el alumno aprende, los objetivos no se cumplen, ¿no? Xochitl, ¿estás por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. Xochitl, ¿nos compartes por favor lo que tú investigaste? Sí, claro. Vamos a escuchar a Xochitl con lo que es el constructivismo. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Bien. Bueno, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito lo referente a la teoría del constructivismo. La teoría del constructivismo, como su palabra lo indica, se enfoca en que el alumno sea capaz de construir su propio conocimiento. Bien. Los principales exponentes de esta teoría son Jean Piaget, que habla referente a las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Una de ellas es la sesiomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. David P. Ausubel hablaba del aprendizaje significativo, de ese aprendizaje que se te queda para toda la vida, ¿no? Y también Vygotsky hablaba de la importancia que tiene el contexto en donde el niño se desenvuelve para su aprendizaje. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que lo rodea. Como lo comentaba, en este caso, Vygotsky, él menciona que el niño va a aprender en base al contexto en donde él se desenvuelve y el maestro, cuando el niño esté en un aula constructivista, el maestro lo único que hará será brindar todas las herramientas y todo el material y ser un facilitador para que el niño construya su aprendizaje, pero tiene mucho que ver el contexto en donde él se desarrolla, ¿no? Donde él se desenvuelve, la familia, la colonia, etc. ¿Cómo funciona el constructivismo? Cada alumno es responsable de su proceso educativo. El profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de forma progresiva durante este proceso.
Como lo mencioné hace un momento, pues bueno, y como podemos verlo en la imagen, los alumnos hasta cierto punto son autodidactas. El profesor solo va a crear esa condición óptima para que el niño aprenda. En este caso, a acercar todo el material, quizás dar una breve introducción, pero como tal el niño es el responsable de construir todo su conocimiento a través de los recursos con los que el maestro le haga llegar en ese momento. En las aulas constructivistas, el docente tiene la función de crear un entorno colaborativo en el que los estudiantes participen activamente en su propio aprendizaje. ¿Cuáles son las áreas clave en las aulas constructivistas? Los conocimientos compartidos entre profesores y alumnos. Los profesores son guías o facilitadores del aprendizaje. Las aulas de aprendizaje constan de pequeños grupos de estudiantes, se enfocan en preguntas e intereses de los estudiantes, en el aprendizaje interactivo y centrado en el estudiante. Pues en este caso, la tarea del maestro es primeramente saber cómo aprenden los niños, cuáles son los temas que les interesan, indagar un poquito más sobre su contexto y partir de ahí para lograr captar la atención y el interés en este caso del niño, y pues bueno, y que el niño sea capaz de construir ese aprendizaje, ¿no? Y pues bueno, también algo que me llama la atención, que las aulas constructivistas constan de pequeños grupos de estudiantes, ¿no? Nosotros que trabajamos, la mayoría de nosotros que trabajamos en la educación pública, pues es complicado. Ahorita que estamos trabajando a lo mejor con la mitad de los grupos, y no me dejarán mentir, pues se facilita más que los alumnos aprendan porque uno puede dar mayor atención, ¿no? Y estar más pendiente de lo que ellos están haciendo. Entonces, creo que aquí pues es una gran ventaja, ¿no? Este tipo de modelo en base a grupos pequeños. ¿Cuáles son los beneficios del constructivismo? Se desarrollan habilidades cognitivas, aseguran aprendizajes significativos y perdurables, como lo comentábamos también hace un momento, nos lo comentaba la maestra, ¿no? Que eso es importante, el aprendizaje significativo, un aprendizaje que se te quede y que sea funcional para el resto de tu vida. Hay aprendizajes, pues bueno, que solo porque vienen en el libro o porque te indica como tal el programa que tienes que dar esos temas, pero que sabes que no van a dejar una huella en tus alumnos. Entonces, el constructivismo se enfoca precisamente en que el alumno, el aprendizaje que él absorba, pues sea para toda la vida. Fomentar el nivel de desarrollo del alumno, tomar en cuenta los conocimientos previos, adaptarse a las necesidades del alumno, favorecer la autonomía y la resolución creativa de problemas, considerar los intereses, actitudes, creencias y diferencias del alumno, mejorar las experiencias de aprendizaje. Pues ahora sí, esta teoría del constructivismo, pues es que el maestro tenga la habilidad, la capacidad y pues dedicarle el tiempo a cada uno de los niños, pues para indagar en todo lo referente a la vida del niño para poder de alguna u otra forma captar la atención, darle al niño las herramientas y los recursos necesarios para que él sea capaz de crear su propio aprendizaje y mejorar su experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que el niño disfrute aprender porque aprende con cosas que le llaman la atención. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el constructivismo totalmente centrado en el alumno y el alumno va construyendo su aprendizaje. Obviamente tiene esta guía que es el profesor. Como bien lo comentaba, es algo interesante ya que este tipo de enfoque trabaja con mesitas, una mesita mínimo 4 alumnos, 3 alumnos más, o sea, mínimo 3 y se me hace que están bajando mucho. Pero el objetivo ahí es que entre todos ese grupito de alumnos construyan el aprendizaje. Si yo les dejo investigar sobre, por ejemplo, el constructivismo y les pongo en este momento, pues se van a juntar varios de ustedes
y van a aportar ideas y de acuerdo a esas ideas, pues se va a construir un concepto, ¿no? Y así es como se da el constructivismo. De lo que sabe un alumno, de lo que sabe otro alumno y de lo que sabe otro alumno, se unen para llegar a una sola como idea. Y obviamente aquí el maestro si aporta conocimiento, está visualizando todas las unidades para ver en qué momento se encuentran cada uno de ellos y aportar respuestas si las tiene el alumno. Sheila, te escucho. Ahora soy yo, Marco. Martín. Sí, bueno, ya tomando en cuenta, pues ya hace años, pues, cómo nos venían diciendo varios maestros, que fuéramos maestros, pues, constructivistas, que poníamos en práctica, pues, lo que viene siendo los proyectos o lo que viene siendo tanto proyectos transversales. Allí es donde tomamos en cuenta lo que viene siendo, pues, un tema de interés de relevancia. Tomemos en cuenta lo que son la generación de hipótesis, la investigación, el poder comprobar lo que son esas hipótesis, comentarlas. O sea, fuimos nosotros siendo parte de guía y bueno, que anteriormente lo hacíamos trabajando por equipos, ¿verdad? Ya sea un grupo grande que teníamos, pues bueno, nos tomamos como ese tipo de estrategia de conformarlos por equipos y ahora sí tener pues grupos pequeños en el que ellos se pudieran apoyar para llegar a lo que viene siendo pues al final pues su aprendizaje, ¿verdad? Gracias. Gracias. Sí, Martín. Ustedes como maestros, como líder, como guía frente al grupo, pues es estarlos, como bien lo dice, ¿no? Guiando hacia la construcción del aprendizaje, que no se te vayan a ir hacia otro lado o que entiendan diferente el concepto que tú deseas que se aprenda. Entonces, sí es estar interviniendo y es estar como presente en los alumnos. Bueno, nos quedan 2 minutos todavía de clase. Me dijeron que les tengo que dejar 10 minutos entre clase y clase para que se levanten, vayan al baño, lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, ya no nos volvemos a conectar. No me van a mandar tarea porque todavía no terminamos el tema. Esto es solamente la introducción, ¿va? Lo que nos compartieron los compañeros, muchas gracias. Solamente es la introducción, vamos a desarrollarla, pero aquí entra la siguiente pregunta. Tú como docente, ¿qué estás haciendo para que el alumno aprenda? Tú en verdad, ¿qué estás aportando a tus estudiantes? ¿Cuál es tu rol? ¿En verdad estás aportando? O sea, si tú llevas un enfoque constructivista, ¿en verdad lo estás siguiendo? Si tu enfoque es competencias, ¿realmente estás siguiendo? Si tu enfoque es aula invertida, ¿se está dando ese momento de aprendizaje? ¿O eres ecléctico, por llamarlo de una forma, donde tienes escuela tradicional que das el tema, pero aparte los pones a construir su aprendizaje, aparte los calificas por competencias y aparte esperas que ellos desarrollen e investiguen en aula invertida? O sea, ¿cuál es tu forma de aprendizaje? De compartir el aprendizaje. Esta solamente es una pregunta que les pido, se la lleven a